Dios los bendiga, hermanos. Estamos ahí esperando un poquito, ¿verdad? Que nos fuéramos sumando, ¿verdad? Conectando a esta proyección. Hoy es viernes, hermanos. Recordemos, tenemos ahí nuestro material, nuestro cuadernillo donde estamos siguiendo las lecciones. Bueno, aquí te pusimos ya un bosquejo de nuestra lección. Vamos a entrar ya, hermanos, al capítulo número 10 para que estemos allí ubicándonos en donde tenemos allí el tema de nuestra lección. Recordemos, estamos viendo todo este material precisamente se refiere a la persona de nuestro Dios. En este caso estamos hablando de la segunda persona de la deidad, ¿verdad? Estamos tocando o viendo diferentes aspectos acerca de Dios, Dios Hijo. Y en esta oportunidad, bueno, pues vamos a ver algunos aspectos de sus nombres. Por eso quiero invitarles para que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a ubicar este pasaje, hermanos, es solamente un versículo. Allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, vamos a leer solamente el verso 21. Les invito, ¿verdad?, para que en familia, bueno, pues tomemos nuestras Biblias, nuestros expositores, y de esta manera nos dispongamos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Muy bien, Mateo capítulo 1, verso 21 dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces quisimos tomar este pasaje, ¿verdad? Ese nombre tan precioso, ¿verdad? Al ubicarlo, al aplicárselo a la persona de nuestro Señor, qué dulce es realmente el nombre de Jesús. Entonces vamos a caminar en esta hora por algunos nombres, ¿verdad? O asignaciones que se le dan a nuestro Señor. Pero vamos a hacer una oración, ¿verdad? Primeramente vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos asista, Él nos ilumine, abra nuestro entendimiento, ¿verdad?, para captar la preciosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos en esta hora, Señor amado. Que mira, nos hallamos pues reunidos en tu nombre, quizás no de una manera física o presencial, pero sí de una forma virtual, Señor. Las diferentes familias de nuestra iglesia, ¿verdad?, y aún hermanos que estuvieron con nosotros de otras partes están aquí pues acompañándonos en esta proyección. Así que pedimos que el poder tuyo, Señor, venga a ministrarnos a cada uno de nosotros allí donde nos hallamos, en cada hogar, en cada habitación, Señor, donde en este momento se halla tu pueblo. Que tu dulce presencia esté allí, Señor, de una manera muy especial. Y ven a edificarnos a través del consejo de tu preciosa y poderosa palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos pues a entrar en materia en esta hora. Decíamos que estamos en ese hermoso tema, ¿verdad? Dios Hijo, sus nombres, y por eso es que dimos lectura a ese versículo, hermanos, de Mateo 1:21, porque allí es cuando se hace mención de ese nombre precioso que recibiría nuestro Salvador al encarnarse, ¿verdad?, que sería su nombre Jesús. Muy bien, el propósito de este material es, a través de los nombres o asignaciones que se le dan a nuestro Señor en la Biblia, hermanos,
caminar un poquito a través de lo que es tanto su naturaleza como su obra. Porque cada nombre, cada título que se le aplica a nuestro Señor conlleva algo, ya sea en relación a su naturaleza o en relación a su obra. Entonces, por eso es que en esta hora vamos a ver tres aspectos primordiales de nuestra lección, ¿verdad? Nuestra lección nos lleva en un material muy hermoso, abundante. Entonces quisimos simplificarlo un poco. Entonces, al hablar de los nombres de nuestro Señor o títulos que se le dan, vamos a ver cómo algunos de ellos aluden, bueno, a su divinidad, otros aluden a su humanidad y otros más aluden a lo que podemos denominar como su linaje y realeza, ¿verdad? Y vamos a caminar por la palabra del Señor, hermanos, para entender un poquito de estos conceptos. Muy bien, entonces vamos a entrar primeramente a esta primera división que sería por su divinidad. Y ahí tenemos varias subdivisiones, hermanos, que vamos a hacer en ese primer punto. Mire, de entrada, y voy a estarlas indicando en cada punto y luego las voy a borrar para entrar al siguiente. Bueno, de entrada hay una expresión que se le aplica categóricamente a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en las Sagradas Escrituras, que pues por consecuencia, ¿verdad?, el mismo término lo dice, habla con toda claridad de la deidad de nuestro bendito Salvador. Bien, para ello quiero que me acompañen, por eso les decía que mantengamos nuestras Biblias abiertas, ya que vamos a estar caminando por ella a lo largo de este estudio, de estos materiales. Vamos a ir allá al Antiguo Testamento, hermanos, al libro del profeta Isaías. Vamos a ubicarnos a la altura del capítulo 40, hermanos, de Isaías, en donde hallamos precisamente una profecía referida al ministerio terrenal que nuestro bendito Salvador iba a realizar, y es una profecía relacionada precisamente al que conocemos como el precursor de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando de Juan el Bautista. Mire, en Isaías 40, en el versículo número 3, Isaías 43, dice allí la palabra del Señor: voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién, hermanos? Allí claramente dice a Jehová. Enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? Y cuando esta profecía fue lanzada, claramente a la persona de Cristo se le denomina tanto Jehová como Dios. Mire, vamos allí a Mateo capítulo 3 para que veamos cómo esta profecía se la aplicaron directamente a Juan el Bautista, precursor de nuestro Salvador. En Mateo capítulo 3, los primeros 3 versículos, hermanos. Mateo capítulo 3, versos del 1 al 3, dice de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego claramente el evangelista Mateo dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, o Jehová, como dice allá Isaías, enderezad sus sendas. En otras palabras, hermanos, aquí claramente el Evangelio está hablando que Juan el Bautista iba a ser precursor, o sea, iba a ir por delante del ministerio de nuestro bendito Salvador, a quien categóricamente allí en Isaías 40, donde leíamos,
se le menciona como Jehová, se le menciona como Dios. Es por ello, ¿verdad?, que cuando Juan el Bautista era apenas un pequeñito, ¿verdad?, de 7 días de nacido, mira, acompáñame allí a Lucas capítulo 1, cuando iba a ser circuncidado, ¿verdad?, al 8º día, siendo un pequeñito, y que dice la Biblia que fue cuando su padre Zacarías finalmente pudo hablar, porque había quedado mudo por haberse mostrado incrédulo, ¿verdad?, al anuncio que el ángel Gabriel le dijo del nacimiento de Juan. Pero si me acompaña ahí en Lucas 1:76, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lees, como dice la Biblia, suelta su lengua y habla por el Espíritu en profecía, dice allí en Lucas 1:76, y tú, niño, o sea, refiriéndose a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En una terminología, hermanos, completamente relacionando a esa persona a la cual Juan iba a preparar el camino, relacionándola completamente con la persona de nuestro Dios. Esta profecía que aquí da Zacarías hace eco a la profecía que el profeta Malaquías había hablado al respecto. Acompáñenme por favor allí a Malaquías en el capítulo número 3. Vamos a leer la parte primera del versículo 1. Malaquías 3:1, la primera parte dice: hablando Dios, así en primera persona, de acuerdo al contexto es Jehová quien está hablando, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y fíjese, esta profecía, nuestro mismo Señor Jesucristo se la aplica a Juan, diciendo que Juan era ese mensajero que iba a preparar el camino delante de Dios. ¿Dónde dice eso? Acompáñenme allí a Mateo capítulo 11, versículo 9 y 10. Cuando Juan, ¿verdad?, estaba ya encarcelado y le envió a uno de sus discípulos a preguntar algunas cosas al maestro, y cuando estos se fueron, el Señor empezó a dar testimonio de Juan a la gente. En Mateo 11, 9 y 10 dice: ¿pero qué saliste a ver? Está hablando el Señor Jesús. ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Ahí se está refiriendo a Juan el Bautista. Y fíjese cómo dice el verso 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y eso lo decimos, hermanos, porque el Nuevo Testamento claramente nos habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y los mismos discípulos, hermanos, así lo reconocieron, vaya, sin ninguna traba, y pudiéramos decirlo hasta sin ninguna disculpa. Mire, se me acompaña allí a San Juan capítulo 20. Vamos a leer allí cuando el Señor Jesús aparece ya resucitado, ¿verdad?, después de su resurrección, para convencer al incrédulo de Tomás. En San Juan capítulo 20 nos dice los versículos 27 y 28. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y veamos la reacción de Tomás en el verso 28, que dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y no lo hizo, hermanos, en una expresión, digamos, de emocionalismo o precipitada. No. El evangelista Juan aquí lo registra porque el Nuevo Testamento
Así como resalta la humanidad de Cristo, hermanos, también resalta su deidad. Y con toda claridad llama a Jesucristo, lo llama Dios. Veamos cómo lo afirma también así el apóstol Pablo. Óigame, aquel rabino, que él sabía que había un solo Dios, como lo expresaba la ley. Fíjese cómo dice allí en Romanos, capítulo 9 y versículo número 5. Romanos 9:5, escribiendo el apóstol San Pablo, dice lo siguiente, hablando del pueblo de Israel, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, escuchemos bien esto, hermanos, y leamos bien esto, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, sin ninguna disculpa, los discípulos, los apóstoles, llaman a nuestro bendito Salvador con la expresión de Dios. Es por eso que en este tema, ¿verdad?, estamos hablando de Dios Hijo, en sus nombres, títulos, asignaciones que se le entregan. Y primeramente estamos recorriendo, ¿verdad?, aquellas que acentúan, hermanos, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo recalcamos, ¿verdad?, porque en nuestros días hay grupos heréticos, hermanos, que niegan rotundamente la deidad de nuestro bendito Salvador, ¿verdad? Y cómo sus nombres hablan con toda claridad de esa naturaleza divina del Señor. Es por eso que les decía que al tocar este tema, esto nos lleva tanto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo como también a su obra, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de su naturaleza, en este caso la deidad. Muy bien. Dentro de esta cuestión de su divinidad, hermanos, vemos esta expresión de Dios, pero también una muy familiar para todos nosotros, que es la de Hijo. La de Hijo de Dios. Y aquí quiero recalcar esto, hermanos, porque, bueno, no se trata de cualquier hijo de Dios, ¿verdad? Sino, como ahorita lo vamos a ver, hijo de Dios por excelencia. Pero quiero que primeramente me acompañen allá a San Juan, capítulo 11, donde hallamos, como en muchas partes, esta asignación, este título al Señor, hermanos. En San Juan 11:27, dice la palabra del Señor, hablando allí, ¿verdad?, en este caso con Marta, la hermana de Lázaro y demás. Pero en Juan 11:27 responde esta mujer, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Escuchemos esa expresión, hermanos, que eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Porque muchas veces se hace genérica la expresión. Por ejemplo, mucha gente dice, pues todos somos hijos de Dios. No, pero aquí estamos hablando de una expresión única aplicada a la segunda persona de la deidad, en la persona de Dios Hijo. Miren, hermanos, cuando el Señor utilizó estos términos, y que Dios era su Padre, y que también Dios era nuestro Padre, Él fue muy cuidadoso en marcar categóricamente esa diferencia. Vamos a ilustrarlo con algunos pasajes. Mire, ya que estamos aquí en San Juan, vayamos al capítulo 20 y leamos el verso 17, cuando aparece allí a María Magdalena en el día de su resurrección. San Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No les dijo subo a nuestro Padre, no, sino que él marcó una diferencia, hermanos, la cual él siempre fue muy cuidadoso de señalar, porque cuando él se denominaba hijo de Dios, era una declaración en términos de ser el hijo de Dios por excelencia. Mira, allí por ejemplo en Mateo capítulo 6, a la altura del verso 26, en ese famoso Sermón del Monte, Mateo 6, 26, hallamos también esto, y en muchas partes, pero solamente son unos pasajes para explicar esto, hermanos. En Mateo 6, 26 dice el Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Y luego no dice y nuestro Padre, no, él dice y vuestro Padre celestial las alimenta. Bendito sea Dios. Porque, hermanos, sí, cuando venimos al conocimiento de Cristo y demás, venimos a convertirnos, venimos a formar parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Pero Él es el Hijo de Dios en términos de la misma naturaleza divina, hermanos. Es por eso que el mismo Padre lo declaró así, lo declaró en el bautismo del Señor. Mateo 3:17, cuando el Señor fue bautizado en agua, hermanos, dice la Escritura, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo, mi único, como cuando dice Juan en ese famosísimo pasaje, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito, o sea, único. Y aquí lo expresa: este es mi Hijo amado. O sea, uno que era consustancial con el Padre, o sea, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, así como nuestros hijos que nosotros engendramos son de nuestra naturaleza, así Cristo, hermanos, como Hijo de Dios, es de la misma naturaleza del Padre. Entonces, cuando este término o título, nombre, le es aplicado a Jesucristo, hermanos, es en esta expresión muy única de solamente a nuestro Señor Jesucristo, en un reconocimiento de su divinidad, de su deidad. Es por eso, dígame, que en el mundo espiritual esto lo sabían perfectamente. Si me acompaña allí al capítulo 8 de Mateo, en donde vemos, por ejemplo, el testimonio de los espíritus inmundos, ¿verdad?, de los demonios, cuando eran arrojados de las personas por parte del Señor. Ellos reconocieron este hecho. Mateo 8:29. Acompáñenme por favor allí. Manejen sus Biblias. Estamos estudiando la palabra, por eso estamos yendo por diferentes pasajes. Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo, está hablando de los demonios que estaban en aquellos gadarenos, ¿verdad? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y vamos a complementar esa lectura con otra que hallamos en Lucas capítulo 4 y versículo 41. Lucas 4:41. Dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían, el mundo espiritual sabían perfectamente
que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, encarnado, ¿verdad?, entre los hombres. Bendito sea Jesús. Es por eso, hermanos, que esta expresión, Hijo de Dios, aplicada a Cristo, está hablando, hermanos, de su naturaleza divina. Es por ello que, mire, vamos a ver en estos pasajes cómo los discípulos, al reconocer a Cristo de esta manera, le rindieron la adoración que solamente debe ser rendida a Dios. Vamos a ver esto allí en Mateo capítulo 14, en ese famosísimo pasaje, ¿verdad?, cuando el Señor camina sobre las aguas. Óigame, hay un hermoso pasaje en Job, ¿verdad?, que refiere a Dios, a la deidad, la posibilidad de caminar sobre las aguas. Muy bien. En Mateo 14, hermanos, en el verso 33, nos dice, cuando ya el Señor llegó a la barca con Pedro y demás, que también Pedro dio por ahí unos pasos, pero se asustó, y usted conoce la historia. Mateo 14, 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Oigan, ellos eran judíos. Ellos sabían que al único que se le debía de adorar era solamente a Dios. Que se dice claramente, y el evangelista lo dice sin ambajes, claramente. Vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Como diciendo, no solamente lo refieres con palabras, lo estás comprobando con los hechos. Y aquí está, hermano, la declaración. Le adoraron, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Un pasaje muy similar en este aspecto de adoración al Hijo de Dios lo hallamos en San Juan 9. Acompáñenme al capítulo 9 de San Juan, ese hermoso capítulo de la sanidad de aquel hombre que había pues nacido ciego y que recibió la vista de parte del Señor y sufrió persecución por testificar de Cristo. Pero vamos a leer ahí a la altura del verso 35 al 38, hermanos. Esos 4 versículos nada más. En San Juan 9, 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, aquel hombre que sanó de la ceguera, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí está la expresión, quiero que usted note eso. Cristo le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues ya has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Claramente añade allí el evangelista que le adoró. Entendiendo esta persona, hermanos, que cuando Cristo se estaba autoproclamando como Hijo de Dios, estaba declarando su divinidad. Ese hombre dijo: creo en ti. Y se postró, hermanos, a sus pies. Y óigame, Cristo no le dijo: no, levántate, no debes hacer eso, no. Él permitió la adoración. ¿Por qué la permitió, hermanos? Muy sencillo. Porque es Dios. Y este término está apuntando en esa dirección. Es por eso que cuando el Sanedrín lo estaba juzgando, acompáñenme allí al capítulo 26 de Mateo, estaban buscando acusaciones contra el Señor porque no había con qué acusarlo, no encontraban de qué manera
entregarlo a la muerte, puesto que el Señor era completamente inocente de cualquier acusación que se le hiciese. Ellos hallaron la acusación de blasfemia. Mira, acompáñame allí en Mateo 26. Vamos a leer los versículos del 63 al 66, que dice, porque estaban acusando muchas cosas, dice 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, o sea, lo puso bajo juramento a nuestro bendito Salvador, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está la expresión. Jesús le dijo, tú lo has dicho, como diciéndole, así es. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Por qué? Porque se estaba dando un título divino, hermanos. Por eso le dijeron a esta gente que no creyeron en él, a pesar de todas las evidencias que él demostró. ¿Qué dice el hombre? Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Para ellos fue una blasfemia. Pero para los creyentes es un nombre, es un título muy apropiado para el Señor Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, hermanos, por excelencia. Entonces, cuando la palabra le aplica este término a nuestro bendito Salvador, claramente está acentuando su divinidad. Muy bien, hermanos. En ese mismo tenor, ¿verdad? Todavía en el capítulo, en el punto primero, que es el más larguito, los demás son más cortos. No se me asusten, ¿verdad? Los demás van a ser más breves. Pero hay otro título, nombre que se le da a nuestro bendito Salvador, que es el de Señor, hermanos. El de Señor. Es un término muy familiar, inclusive para nosotros, ¿verdad? Es una expresión que la tenemos siempre en nuestros labios, ¿verdad? Señor, ayúdame, Señor esto, Señor lo otro. Una expresión, obviamente, que se la estamos dando al Señor divino. Es una expresión que en los idiomas originales, hermanos, en el hebreo, Adonai, en el griego, Kyrios, ¿verdad? Pero referido, hermanos, este término hacia la deidad. Vamos a ver aquí nomás solamente 3 pasajes rápidamente para avanzar en este material. Vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, San Juan 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, el Señor Dios, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar, hermanos? Serás salvo. Es por eso, hermanos, que los grupos heréticos que niegan la divinidad de Cristo se ponen fuera de la salvación que Cristo alcanzó por nosotros. Porque todo aquel que no cree en la divinidad del Señor no puede entonces alcanzar la salvación que Cristo logró por nosotros. Por eso es que Pablo dice, si confiesas, si crees en tu corazón que Él es el Señor, o sea, el Señor Dios, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Muy bien, otros pasajes, es un término, hermanos, que más de 100 veces se le denomina Señor en el Nuevo Testamento a la persona de nuestro bendito Salvador. No solamente entresacando algunos de ellos. Colosenses 3, 23 y 24 dice,
Ubíquese también ahí, por favor, Colosenses 3, 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nada más en esos dos versículos, 3 veces se le llama a Jesús Señor, Señor, Señor. ¿Por qué motivos? Pues porque Él es Señor. Por último, en esta porción vamos a ver allí en Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11, donde dice Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese cómo lo dice claramente el verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, va a llegar el día en el cual aún hasta los mismos enemigos del Señor, además, los mismos seres infernales, van a doblar su rodilla y van a decir: Jesús es Señor. Y nosotros con todo el corazón decimos: Cristo es nuestro Señor. Muy bien, avanzando rápidamente en esto, hermano, solamente una asignación, un título más que se le da en esta línea de su divinidad. Es una muy hermosa, que es todopoderoso, hermanos. Los evangelistas por ahí dicen: pues Jesús será un Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Vamos a ver que es una sola cita, hermanos, para ya agotar ese primer punto, que se halla en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Luego vamos a avanzar un poquito más en los versículos que están más adelante. Pero Apocalipsis, hermanos, acompáñenme por favor allí, Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Yo quiero que veamos bien allí ese versículo, hermanos, ese pasaje, para acentuar este concepto de todopoderoso aplicado a la persona de Dios Hijo, o sea, de nuestro bendito Salvador. Dice el verso 8: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, alguien puede decir: bueno, pero pues ahí puede estar hablando el Dios Padre. Pero vamos a ver a qué se refiere con el Alfa y Omega, hermanos. Acompáñenme ahí mismo en el verso número 10 de ese capítulo. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega. Mira, la misma expresión del verso 8. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí las describe las 7 iglesias de Asia. Verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, ahí está viendo, hermanos, está teniendo una visión de Cristo, pero ya ese Cristo glorificado. Es por eso que da una descripción tan impresionante y tan grandiosa, ¿verdad? En esos versículos, que vea cómo dice el verso 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas. Fíjese la expresión: yo soy el primero y el último. Eso es lo que significa: yo soy el Alfa y Omega, principio y fin. Ahí Cristo se lo aplica a él mismo. Yo soy el primero y el último. Verso 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Óigame, ¿quién es esa persona? Sino Cristo el Señor, que dice: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pues muy bien, a esa persona, hermanos, a ese Cristo glorificado, se le da ese calificativo de todopoderoso. Bendito su nombre. Es por eso que
nos postramos ante Él en suprema adoración y alabanza, porque Jesucristo es Dios. Así lo declaran los nombres y títulos con que se le conocen en el Nuevo Testamento y en otras porciones aún del Antiguo Testamento. Muy bien, ahora entremos al segundo punto, hermanos, donde hay un nombre o un título por excelencia que el Señor se lo aplicaba mucho, hermanos, y que acentúa precisamente o recalca el hecho de su humanidad. Aquí vemos el hecho o su naturaleza divina. Aquí vamos a ver precisamente su naturaleza humana, pero no cualquier naturaleza humana, como esto lo vamos a ver. Y esa expresión es, como él se gustaba autodenominar, el Hijo del hombre, hermanos. Una expresión que Cristo se autoaplicaba, hermanos, con gusto, con gozo, con deleite. Vamos a ver unos pasajes en relación a eso. Acompáñenme a San Juan, capítulo 5, versículos 26 y 27. En San Juan, capítulo 5, hermanos, versículos 26 y 27. Dice allí: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Está hablando de su divinidad igual a la del Padre. Pero luego dice 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Ahí está la expresión, hermanos, el Hijo del hombre. Eso habla, hermanos, de esa humanidad que Cristo tomó y fue necesario que tomara para que Él pudiera morir por nosotros. Porque como Hijo de Dios, como ahorita lo vimos en su divinidad, no podía morir por nosotros porque Dios no puede morir. Pero como Hijo del hombre, hermanos, en su humanidad, allí sí podía dar su vida por nosotros. Es por eso que hermosamente Él mismo lo expresa aquí en San Juan, capítulo 3, mira, retroceda un poquito al capítulo 3 de San Juan, veamos ahí el verso 14 y 15 que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice se ha levantado, es una clara alusión a su crucifixión, hermanos. Ese acto de ser muerto por causa de nosotros. Pero sin embargo, hermanos, quiero llamar su atención a lo siguiente. Cuando la expresión el Hijo del hombre habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de una humanidad cualquiera, y quiero que me entienda esto, porque está haciendo referencia, hermanos, a esa humanidad sin pecado que el Señor tuvo, como lo fue la humanidad de nuestro padre Adán cuando fue creado por nuestro Dios. Mire, para entender esto, vayamos aquí mismo en Lucas, o vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35, cuando se le da el anuncio a María del nacimiento virginal de nuestro Señor. Lucas 1, 34 y 35 dice, hermanos: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, y ahí está ese proceso milagroso de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, como el proceso milagroso, hermanos, que dice en la Escritura que el Señor tomó del polvo de la tierra e hizo al primer hombre y alentó sobre él, ¿verdad?, la vida. Muy bien, aquí le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En esta porción está haciendo referencia, hermanos, a la humanidad de Cristo, teniendo origen directo de parte de Dios. Es por eso que cuando aquí en este mismo Evangelio de Lucas, pero si se brinca al capítulo 3, se habla de Adán, cuando se nos da la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, esa misma expresión de Hijo de Dios se le aplica a Adán. En el último versículo del capítulo 3, o sea, Lucas 3:38 dice: Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Adán no nació como nacemos nosotros. Él fue creación directa de Dios. Y lo mismo pasó, hermanos, con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo a través de su nacimiento virginal. Es por ello, hermanos, que al Señor Jesús se le da también el título de Adán, pero hablando como el postrer Adán o un segundo Adán. Y acompáñenme ahí al capítulo 15 de 1 Corintios, en donde se hace esta expresión allá a la altura del verso 45. Vamos a leer ahí 1 Corintios 15, 45 y el verso 47, que dice el 45 primeramente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, fíjese, el primer hombre, Adán, alma viviente. Luego habla de un segundo Adán, que lo llama el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice el 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, está hablando ahí de dos hombres que nacieron o entraron a este mundo de manera milagrosa. Adán, creado directamente por las manos de Dios, y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el segundo Adán, el postrer Adán, nacido de la manera virginal, para que entrara también a este mundo, hermanos, sin pecado, como lo fue el primer Adán. Aquí lamentablemente es que el primer Adán pues nos hundió a todos, hermanos. Como padre de la raza, nos arrastró a todos. Pero por eso es que aparece el Hijo del Hombre, el postrer Adán, el segundo Adán, para levantarnos. Aquí mismo este capítulo 15 de 1 Corintios lo dice muy claro el apóstol en el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, dice la Escritura, vivificados. Y vaya, acompáñenme ya a Romanos capítulo 5, que sigue en este mismo tenor. Romanos 5, versos 18 y 19, que dice: así que, como la transgresión de uno, está hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ahí está hablando de Cristo, el Hijo del Hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, por eso es que el mismo Señor se lo expresó y se lo aplicó, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán, hermanos, vino a recuperarlo. Y es lo que enfatiza esa expresión. Cuando habla de su humanidad, no está hablando de cualquier humanidad, está hablando de esa humanidad perfecta, hermanos, en la que el primer Adán fue creado, pero que desgraciadamente pecó y la degradó y nos la transfirió a nosotros. Bueno, aparece un segundo Adán, el Hijo del Hombre, para arreglar
componer, por así decirlo, hermanos, lo que el primer Adán lamentablemente destruyó. Es por eso que cuando el Señor iba a entrar a este mundo, hermanos, vamos al pasaje de inicio en Mateo 1:21, se le dio un nombre. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre humano de Cristo, hermanos. Ese es el nombre humano del Hijo de Dios. Ese es el nombre del Hijo del Hombre, Jesús. Jesús significa Salvador. Jesús es en griego, Joshua o Josué en hebreo, Salvador en español. Fue un nombre que no se lo puso María, no se lo puso José, se lo puso el cielo mismo. Mire, vayamos allá a Lucas 2:21. Cuando nuestro bendito Salvador, siendo un pequeñito de días, dice ahí Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, esta expresión del Hijo del Hombre, hermanos, enfatiza esa humanidad perfecta de nuestro Salvador, en la cual expió los pecados de todos nosotros. Muy bien, por último, en estos minutitos que nos quedan, hermanos, ya que empezamos como a las 8:05, ¿verdad? Vamos a terminar, permítanme a las 9:05 terminar. Muy bien, por su linaje y realeza. Ahí tenemos un título hermosísimo que también se le daba a nuestro Salvador, hermanos, que fue hijo de David. Y todos sabemos quién fue David, hermanos, el más grande de los reyes de Israel. Mire, vamos allí a Mateo 21:9. Vamos a leer eso entonces rápido aquí, en donde se menciona este título que se le da a nuestro Salvador. Allí en Mateo 21:9, en su entrada triunfal a Jerusalén, las multitudes aclamándolo decían, la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Ahí está el término. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Y luego allí brínquese a Marcos capítulo 10, donde también de muchos lugares está también esta expresión en la experiencia famosa del ciego Bartimeo. Marcos 10, 46 y 47 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien, ese término, hermanos, es 100%, ¿cómo podemos decirle? Judaico, por así expresar. Aunque tiene sus orígenes una promesa dada a la humanidad de un principio, en la simiente de la mujer y todo ello, pero era una promesa que el pueblo judío había recibido, de que se iba a levantar un descendiente, hermanos, precisamente del linaje de David, de la estirpe de David, que era esperado y anunciado por los profetas, ¿verdad? Y se le esperaba, se le aguardaba como el Mesías, como el Cristo, ¿verdad? Como el ungido de Dios. Mire, vamos a rápidamente algunos pasajes para ver esto. Mire, primeramente allí en el segundo libro de Samuel hallamos lo que se conoce como el pacto davídico. O sea, ese pacto que hizo Dios con David, en donde le entregó la promesa de ese heredero eterno, hermanos. Segundo libro de Samuel,
Capítulo 7, vamos a ver solamente ahí versos 12 y 13. Segundo Samuel 7, 12 y 13 dice: cuando tus días sean cumplidos, está hablando Dios a David a través del profeta Natán, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto, hermanos, no fue agotado en los hijos sucesivos de David. ¿Por qué? Porque ellos nunca tuvieron un reino eterno, permanente. Es más, el reino de David llegó, la dinastía de David llegó a terminarse y cesó la monarquía en Israel, pero estaba la profecía allí vigente. Vea por ejemplo en Isaías capítulo 9, versículo 7, dice ahí la palabra del Señor. Isaías 9:7, hablando de ese descendiente de David, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es por ello, hermanos, que cuando el hijo de David iba a nacer, se le dio claramente estas indicaciones a María. Ahorita leíamos ahí la anunciación, algunos versículos, pues ahora vamos a leer allí mismo, otros un poquito más atrás, en Lucas capítulo 1, versos 32 y 33, hablando Gabriel a María. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, fíjese, le dará el trono de David su padre. Ahí está, hijo de David. Le dará el trono de David su padre. O sea, eso vino a cumplirse en la persona de Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bendito sea Dios. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que cuando el tan esperado Mesías, el Cristo, el ungido, vino, que la nación lo aguardaba. Creo que me acompaña ahí a San Juan capítulo 4, la mujer samaritana así lo expresaba, en esa esperanza mesiánica que también los samaritanos tenían juntamente con los judíos. San Juan 4, 25 y 26. Le dice esta mujer al Señor, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y mira el 26 dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero ¿qué pasó, hermanos, con la nación que esperaba al Hijo de David, que esperaba al Mesías? ¿Qué hicieron cuando el Hijo de David apareció finalmente en el escenario de la historia? Acompáñenme al capítulo 19 de San Juan. Porque mire, el Sanedrín, cuando acusó a Cristo ante ellos, Cristo fue culpable de blasfemia. Y para ellos era motivo suficiente para la muerte. Pero ese cargo no iba a valer ante el tribunal romano. Entonces, ante el tribunal romano, utilizaron el cargo de hacerse rey. Fíjese cómo dice allí en San Juan 19, verso 12 al 16. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, fíjese, se hace rey. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. No creyeron en ese rey que tan largamente habían esperado. Y cuando apareció, vean lo que hicieron con él. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado del enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César.
Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. El tan largamente esperado hijo de David, cuando hizo aparición en la escena e hizo acopio de su linaje y realeza, lo mandaron a la cruz. Sin embargo, y vamos a ver solamente dos citas ya para estar terminando, hermanos. Él es rey por excelencia. Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice Pablo allí, en los versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 14 y 15. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Llamamos atención a esa expresión, hasta la aparición. Dice el 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No solamente es rey como hijo de David, sino dice la palabra, es Rey de reyes y es Señor de señores. Los judíos y el mundo esperaban a un león que tomara el trono de Israel. Vino un cordero y lo mandaron a la cruz. Pues mire cómo dice Apocalipsis. Vamos a ver ahí solamente ya por último dos versículos. Primeramente en el capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis 5:5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea el hijo de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, o sea, para tomar el mando, el dominio, la autoridad sobre esta tierra, hermanos. Y vea cómo dice en Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea que significa autoridad. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá, o sea, las va a gobernar con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Al hijo de David, cuando apenas apareció por primera vez, lo mandaron a la cruz. Va a regresar ese hijo de David, ya no como cordero, ahora sí como león, a tomar el mando y el gobierno de este mundo. Y su iglesia lo está aguardando, porque un día el hijo de David va a aparecer con toda su gloria y con toda su majestad, para arrebatar primeramente a su iglesia de este mundo, después juzgar a este mundo y establecer su glorioso. Amén. Así es, hermanos. Entonces, de esta manera vemos este capítulo precioso 10. Dios Hijo, sus nombres, los cuales enfatizan su divinidad, su humanidad, pero también su realeza, hermanos, que Jesucristo nuestro Señor es Rey. Oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra preciosa, esta palabra viva y verdadera que penetra con profundidad en nuestras mentes, almas y corazones.
Oh Señor, nos postramos ante ti, bendito Salvador. Reconocemos tu grandeza, tu deidad, tu majestad, tu gloriosa salvación que alcanzaste por todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu preciosa y santísima persona. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces solamente les invitamos, ¿verdad?, para que la próxima semana pues estemos preparados con el capítulo número 11 de esa lección, que es el material que se estará tocando. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. De esta manera pues terminamos esta transmisión. Dios les guarde.